En los años 80, Libia surgió como un protagonista importante en la política del mundo árabe. Bajo el liderazgo de Muammar el-Gaddafi y con la riqueza proporcionada por el petróleo, Libia pudo defender las quejas del mundo árabe apoyando el terrorismo y proporcionando un punto de conexión a los inconformes y desposeídos. Ferozmente opuesto a los Estados Unidos y a cualquiera del mundo árabe que aceptara transigir con Occidente o Israel, Gaddafi fue calificado de perro rabioso con demasiada facilidad por los líderes de Occidente. Gaddafi es un heredero de la tradición de Gamal Abdel Nasser, que fue un carismático líder con una filosofía de nacionalismo árabe, adorado por las masas. Un hombre que se reía de las cóleras de las grandes potencias. Como bien se supo, bajo la presidencia de Ronald Reagan, Estados Unidos intentó aniquilar al líder libio con un ataque aéreo sobre Trípoli. Los libios estaban implicados en el atentado del vuelo 101 de la Pan American sobre Lockerbie, Escocia. En Oriente Medio la historia se funde con el presente. En 1991 se desplegó la mayor concentración militar nunca vista, cuando una coalición multinacional libró una guerra en el desierto arábigo. La que fue históricamente Guerra del Golfo, solo puede ser entendida como producto de la búsqueda de su destino por el Oriente Medio. ¿Cómo se inició esta guerra? A primera vista parece sencillo. Irak había invadido a su pequeño vecino del sur, Kuwait, en una guerra de conquista. Irak ambicionaba claramente controlar y dominar los yacimientos petrolíferos saudí y a los pequeños estados del Golfo, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Si no se la detenía, la agresión iraquí iba a continuar. La guerra de 1991 contempló enormes formaciones de blindados estadounidenses cruzando el desierto en cantidades jamás vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Las poderosas naves de guerra norteamericanas, veteranas de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a utilizar sus poderosos cañones. El ejército británico se mostró encantado de volver a utilizar los símbolos y los nombres asociados a sus grandes victorias en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial, y se vio de nuevo el emblema de las ratas del desierto. Los oficiales británicos adoptaron indumentaria al estilo de Lawrence de Arabia. La Guerra del Golfo se libró en la era de la comunicación directa por satélite y de la cobertura televisiva de 24 horas. Fue una guerra con soldados familiarizados con los medios de comunicación que sabían cómo controlar el mensaje de la batalla. La Guerra del Golfo se efectuó con armas de increíbles habilidades, capaces de localizar los blancos más insignificantes desde una gran distancia. El misterioso avión Stealth voló envuelto en su invisibilidad. La Guerra del Golfo fue una guerra de alta tecnología moderna que llegó poco después de la caída del comunismo, al final de la Guerra Fría. Fue como si las enormes fuerzas armadas y los arsenales que las naciones occidentales habían acumulado fueran finalmente a ser utilizadas en una gran liberación de nervios. Enormes ejércitos, armadas y fuerzas aéreas, tan acostumbradas a volar en torno al enemigo soviético, vigilando recelosas, aguardando a que pasara el impasse de la Guerra Fría, o actuando como fuerzas policiales o en misiones de rescate humanitarias, ahora por fin podían combatir en una gran guerra, demostrando su verdadera identidad y capacidad en una acción militar. La historia fundiéndose con acontecimientos actuales enturbia la comprensión de Irak. Así como en 1956 la presencia de Nasser como un dictador fascista por el gobierno británico ocultó el significado real del nasserismo, también el personaje de Saddam Hussein, un indudable semidios y dictador, oculta las verdaderas causas históricas de la Guerra del Golfo. La invasión de Kuwait fue considerada por Occidente como la agresión de una dictadura fascista con la que no se podía contemporizar. Irak representaba el movimiento del secular nacionalismo árabe iniciado por Nasser. De la forma más sencilla, el régimen de Saddam Hussein se puede definir, de algún modo, como el lado oscuro de la fuerza histórica que fue el nasserismo. A pesar de su liderazgo, Irak era un estado que permitía trabajar a las mujeres, vestir como quisieran y tener una educación.
Un estado en el que los adúlteros no eran apedreados y no se amputaban manos, donde religión y estado estaban separados. Las fuerzas iraquíes que invadieron a su vecino del sur en 1991 estaban reafirmando antiguas reclamaciones y reanudando viejas quejas. Las fronteras que Irak afirmaba que no existían habían sido trazadas por los británicos al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio turco fue troceado como botín de guerra. El Reino Unido había creado una gran cantidad de pequeños estados árabes para dividir y gobernar la región. Irak quedó debilitada con la existencia de Kuwait. En 1990, Irak acusó a Kuwait de haberle robado petróleo, extrayéndolo con sifón a gran profundidad, y de confabularse con Estados Unidos en un plan para hundir el precio del petróleo mediante la sobreproducción. Saddam Hussein fue y es un héroe para las masas árabes de a pie. Él expresó el resentimiento de millones de árabes pobres hacia las pequeñas poblaciones de los países del Golfo, ricos en petróleo, que nadaban en la opulencia. Saddam era admirado como un líder militar que podía vengar las humillaciones de su pueblo. Los gobiernos árabes opuestos a Irak se aterrorizaron al ver que su población se manifestaba en apoyo de Hussein. Cuando un gobierno saudí claramente asustado pidió ayuda a los norteamericanos, abriendo a ejércitos cristianos las puertas del feudo islámico, pareció que Saddam tenía razón. Los acontecimientos e imágenes de la guerra de 1990 y 91 resultan familiares, incluso simbólicos. Los iraquíes cruzaron las fronteras de Kuwait en julio de 1990. Al mes siguiente, Estados Unidos envió tropas aerotransportadas a Arabia Saudí para prevenir una expansión de la fuerza iraquí. Saddam Hussein unió entonces la retirada de sus fuerzas a la de las fuerzas israelíes de sus territorios ocupados y exigió que tropas árabes reemplazaran a las de Estados Unidos y otros países occidentales en Arabia Saudí. Pero durante el otoño de 1990 los ejércitos occidentales se concentraron en cantidades aún mayores en la región del Golfo. En enero de 1991 las fuerzas aéreas aliadas empezaron a bombardear Irak. Repitiendo otras guerras pasadas, el objetivo fue la completa destrucción de la fuerza aérea iraquí. Y así como Egipto había hecho durante la invasión de Suez, Irak trasladó sus aviones de combate a países neutrales para preservar su fuerza aérea para el futuro. Una invasión terrestre aliada ocupó rápidamente Kuwait y el sur de Irak. Desde el desierto llegaron imágenes de victoria y de una horrible derrota, revelando el auténtico espanto de las modernas artes militares con una intensidad que el mundo había olvidado.